flexibilizar de la manera en que se ha hecho con los comercios, como ya sabemos, ¿puede acrecentar la cantidad de muertos? Bueno, lo primero que a nosotros nos gusta insistir es que en realidad nosotros no estamos flexibilizando la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, sino lo que estamos haciendo es agregando algunas actividades comerciales barriales, porque no queremos que ocurra que el ciudadano piense que efectivamente puede ir desandando los niveles de cumplimiento o de la estadía dentro de su propia casa. Así que flexibilizar no nos gusta la palabra. No gusta la palabra. Sostenemos la cuarentena en la ciudad, hemos agregado algunas actividades que básicamente son barriales y si se cumplen las pautas y las normas que hemos propuesto, seguramente no va a ser un elemento que agregue la contagiosidad porque son para personas que trabajan localmente, que no usan el transporte público, así que para trabajar no usan el transporte público, y ciudadanos que salen en grupos un día par y otro grupo impar, cerca de su barrio caminando. Eso es todo lo que cambió de la semana anterior a esta en la Ciudad de Buenos Aires. Insistimos, transporte público es solamente para actividades esenciales, no queremos que aumente el transporte público porque es uno de los mayores riesgos, y insistimos que quédate en tu casa, sobre todo si sos una persona de riesgo o una persona de la tercera edad. Nosotros tenemos un plan de colaboración desde el gobierno de la ciudad para que te puedas quedar en tu casa y no te expongas al riesgo en la vía pública. Ahora, supongamos, le podemos llamar la nueva cuarentena, esta nueva forma de cuarentena, ¿puede incrementar la cantidad de contagiados y de muertos, doctor? Bueno, nosotros venimos observando en la ciudad un leve aumento permanente de los casos y sabemos que por delante tendremos en algún momento el aumento sostenido de los casos como han tenido todos los países del mundo. Lo que usted llama la montaña. Así es, tendremos la montaña por delante. Lo que nosotros creemos es que esta forma de dar cierto aire a la economía es una forma de muy bajo riesgo y por lo tanto nos pareció que era la forma más apropiada para balancear también, porque la gente también tenía un periodo de mucho cansancio de estar en su casa y algún nivel de descompresión como para que la gente pueda también 1 hora por semana salir con los chicos a caminar, nos pareció prudente, siempre que se cumplan todas las normativas de cuidado de la bioseguridad y evitar el riesgo de esa medida. Confiamos en que la gente lo va a hacer y lo va a hacer bien, pero si no se cumple o los casos aumentan, por supuesto que iremos para atrás en las decisiones tomadas. Yo recién decía que estamos en el día récord, en el peor día de la pandemia en la cantidad de contagios, exactamente 285 contagios en un día. ¿Qué se puede leer de eso? Estamos hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero la mayoría siguen siendo del área metropolitana. Sí, por supuesto. Digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo conozco muy bien, nosotros hemos intensificado los testeos a partir de hace una semana más o menos, sobre todo con búsqueda activa de personas que tienen riesgo de tener la enfermedad, que han sido contactos estrechos o convivientes de enfermos, y por lo tanto eso ha aumentado la cantidad de casos detectados, y eso es lo que estamos viendo en estos días. Digamos, un aumento de diagnóstico de casos, vinculado fuertemente al aumento de testeos y a la búsqueda activa, sobre todo en el barrio 31 y en el 1114, que es donde estamos haciendo dispositivos muy fuertes en colaboración con las organizaciones, con los curas, yendo a puerta buscando los contactos estrechos de los enfermos. Hoy se supo que en la 1114, allí al lado de la cancha de San Lorenzo, de 9 hisopados que hicieron, 8 dieron positivos. ¿Cómo se explica eso? Porque la gente dice, si de 9 o 8 dieron positivo, de 90, 80 son positivos, de 900, 800 son positivos, parece una locura, pero claro, ¿se puede hacer ese cálculo? No, está mal hecho. No es así. Es muy importante dar una información bien precisa a la comunidad. Nosotros lo que estamos yendo es a los lugares donde hay contactos estrechos de enfermos, personas que conviven con un enfermo, y interrogamos y reinterrogamos por los síntomas, le tomamos la temperatura, es decir, que vamos a buscar los enfermos a donde están. Por lo cual es esperable que la enorme mayoría, un porcentaje alto de ellos, tengan la enfermedad, y por eso es que detectamos proporciones tan altas. Pero, por ejemplo, el día de hoy hemos tenido, de los primeros testeos de la 1114, han sido apenas el 40% positivos, que para una estrategia así de búsqueda directa a personas que viven con el enfermo y que tienen fiebre es relativamente bajo. Claro, no es un testeo general a la población de la 1114, sino a aquellos que por distintos motivos ustedes consideran o que están enfermos o que han estado muy cerca de gente que se ha enfermado. Por ejemplo, una persona se enferma, lo internamos, vamos a buscar a su familia, interrogamos los síntomas y tomamos la temperatura. Es natural que cuando conviven en un mismo ambiente, una proporción de ellos esté cursando la enfermedad. Eso pasa en todas las familias de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, hay un tema que a mí me espantó por lo que significa, parece una película de terror, pero en esos refugios en la Ciudad de Buenos Aires, donde va la gente en situación de calle, se registraron 79 contagios.
¿Cómo se puede hacer? Yo sé que es prácticamente, no sé, que es muy difícil. Hay gente que vive, yo muchas veces voy a caminar al supermercado o voy a la farmacia y lo veo que están tirados en la calle. Digo, esta gente es increíble cómo no se contagia. Bueno, se contagia. Sí, claro. Ahí el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad ha hecho un esfuerzo enorme para ampliar la cantidad de los paradores y extenderlos 24 horas, porque desde el primer día dispusimos una política pública muy fuerte para la gente en situación de calle, de tal manera que tenga donde vivir todo este periodo con cuidado, con alimentación segura, 24 horas por día. Claro, con lugar para lavarse las manos, para asearse. Para todo. Ahora, el tema pasa lo mismo que con la casa de las personas de la tercera edad, con los hogares, y es que naturalmente cuando todo el mundo se queda dentro de un domicilio, las personas que vienen a cuidarlos son los que salen y entran con la comunidad, son los que pueden traer el virus que muchas veces vienen personas asintomáticas. Y entonces ahí el tema es que cuando pasa en un geriátrico, pasa en un parador, que entra el virus, la distribución es más fuerte, sobre todo en estos grupos donde hay mucha interacción personal entre ellos. Por eso es que nosotros ahí lo que hacemos es, donde aparece un caso, rápidamente hacemos la distribución de la gente para distanciar y hacemos los testeos. De hecho, vos sabés que salvo 2 personas de todos los que acabas de nombrar, todos los demás eran asintomáticos y no tenían ningún síntoma. Ah, eran asintomáticos. Ahora, doctor, en los barrios más vulnerables, digo, vamos al barrio 31, a la Villa 31, es un barrio realmente vulnerable. ¿Qué actividad especial están haciendo ustedes para atender esa emergencia? Bueno, ahí hay 4 ejes esenciales. Algunos ejes los lleva la ministra de Desarrollo Humano y otros se llevan desde Salud. El primero esencial es la seguridad alimentaria, sobre todo en este momento tan difícil para la ciudadanía. Hay que hacer distribución de alimentos absolutamente, de forma directa, a través de los comedores, a través de las organizaciones, en forma directa. Sobre todo las personas que viven de la tercera edad, que viven solos o con otra persona de tercera edad, se les lleva a la casa de tal manera que no tengan que salir a buscarlo ni a procurar ningún tipo de alimento ni de medicamentos, se les lleva todo. Primer actividad. La segunda es la limpieza del espacio público, la cloración de los pasillos y las calles para evitar el contagio en el espacio público. Esa como una especie de fumigación que van haciendo. Es cloro. Es agua con cloro. Agua con cloro. La tercera cosa importante que se hace ahí, hemos construido unos espacios con los curas, con las organizaciones, que lo llamamos sitios de resguardo. Lo que intentamos allí son espacios de 8 o 10 lugares para dormir y para estar, muy cuidados por estas organizaciones o por los curas, que el gobierno le da todo el apoyo económico y organizacional, el Ministerio de Salud le da toda la bioseguridad y el cuidado clínico, y lo que hacemos es lugares donde le ofrecemos a las personas que están hacinadas, que son de mucho riesgo porque tienen una enfermedad o son mayores de edad, se puedan venir a estos lugares donde estas semanas y no se expongan a la circulación del virus en la familia más joven que por ahí sale y entra para trabajar. Ese es el tercer punto. Y el cuarto es básicamente la política sanitaria. Sí. Ahí lo que estamos haciendo fuertemente es una actividad de promoción cotidiana con las estructuras de los centros ambulatorios que tenemos dentro de los barrios y sobre todo la identificación rápida de los enfermos, y una vez que identificamos el enfermo, la búsqueda de todos los contactos que tuvo convivientes, y vamos activamente, como te estaba contando hace un ratito, vamos activamente puerta por puerta, identificamos los convivientes, preguntamos por los síntomas, tomamos la temperatura, y aquellos que son sospechosos los llevamos a las unidades de febriles, les hacemos los hisopos, los testeos y decidimos si tiene la enfermedad o no. Doctor, hoy es el Día Internacional de la Enfermera. La verdad que de paso, abrazo gigante y un agradecimiento a todos los trabajadores de la salud, y los enfermeros y las enfermeras en primer término. Pero hablamos de los que viven en barrios vulnerables, hablamos algo de la gente en situación de calle, algo de la gente que vive en hogares o en geriátricos. ¿Qué pasa con el personal de la salud? ¿Qué están registrando en la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, de a poco vamos pasando por los 5 áreas que nosotros llamamos áreas que requieren de política pública activa, porque requiere una adaptación del Estado para cuidar y colaborar. Como bien decimos, hablamos de los geriátricos, hablamos de los barrios más vulnerables, hablamos de la gente en situación de calle y los paradores. Están las personas de la tercera edad, que es una política activa muy importante y sobre todo que ha generado mucho debate público. Y el quinto lugar es el equipo de salud. Primero, un agradecimiento profundo a todas las enfermeras del sistema de salud de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires en particular. Una tarea encomiable de cuidado, de acompañamiento y profesionalidad infinita, que es un momento para agradecer. Pero más allá de eso, como vos me preguntabas, nosotros ahí lo que estamos trabajando mucho es, primero definimos un protocolo de cuidado bien estricto para las diferentes situaciones. El que atiende pacientes
pacientes en general, el que atiende personas con COVID-19 y el que hace los procedimientos o está en terapia intensiva. Son 3 niveles de riesgo de contagio que hemos trabajado mucho con los elementos de protección personal para cada uno de ellos. Acercarle y garantizarles los elementos permanentemente, la segunda cosa fundamental. La capacitación con un equipo de infectólogos que han estado trabajando en todos los hospitales públicos. Y más allá de eso, toda la estrategia de testeo sistemático del equipo de salud, que estamos en estos días recibiendo una partida comprada en el extranjero y con eso vamos a empezar los testeos del equipo de salud, porque sabes que el equipo de salud tiene 3 variables que son importantes. Primero, trabajan todos muy vinculados físicamente, con lo cual el distanciamiento no es fácil. Lo segundo, está bien demostrado que hay lo que se llama un contagio horizontal, es decir, entre los profesionales. Un profesional que trabaja en varios lugares, que es un problema argentino, lleva el virus de un lugar al otro y luego horizontalmente se puede contagiar. Y luego está el contagio vertical. Lo que estamos demostrando, estamos viendo que ha pasado en otros lugares del mundo, que el contagio vertical no es el más frecuente, porque allí el médico o el enfermero sabe cuidarse, sabe que va a haber un enfermo. Claro. El problema es cuando atiende a alguien que no sabe que está enfermo porque está asintomático o cuando se vincula con otros profesionales. Con sus pares. Y ahí es donde hay que poner mucha capacitación, mucho cuidado y en eso estamos trabajando. Fuera de cámara conversamos de una nota de hoy de Sabrina Ahmed en el diario Clarín, extraordinaria, respecto de que la ciencia no es infalible, que la ciencia no es una verdad revelada ni un discurso único y que todo el tiempo se va corrigiendo a sí misma y tiene una dinámica muy especial. De todo esto que ha ocurrido desde que comenzó esta locura de la pandemia, ¿qué es lo que a usted lo ha sorprendido como novedad? Le digo, por ejemplo, esto ya es pregunta. Decían que solamente que el grupo de riesgo eran los mayores de 65 años. En la Argentina y en la ciudad, el promedio está abajo de los 65. No. Hoy mostramos en la conferencia de prensa el 87%. Estamos hablando de los fallecidos o de los enfermos. De las dos cosas. Bueno, porque ahí sí tenés razón. Es claro. decir, se enferman mayoritariamente las personas entre 20 y 60 años. De 20 a 60 mayoritariamente. La mayor parte de los enfermos están entre 20 y 60. Que también son los que menos se deben cuidar, supongo. Sí, son los que más activos andan, claro. y también que se sienten más seguros, se exponen más a la enfermedad. O sea, los que más se contagian de 20 a 60 años, los que más mueren arriba de... Claro, el 60 y pico corto, 62% de los enfermos tienen entre 20 y 60 años. Ahora, el 87% de los fallecidos tienen más de 60 años. Esos son números que mostramos en la ciudad de Buenos Aires, estos son nuestros números. Ahora, con la experiencia que usted tiene, la trayectoria de tantos años en el italiano, su experiencia en el Estado, ¿qué cosa lo ha sorprendido que, digamos, que cambió sobre la marcha? Porque desde que comenzó han cambiado muchas cosas. Digo, de alguien que no tiene una especialidad, por supuesto, soy un ignorante en el tema, pero digo, durante un tiempo no tomen ibuprofeno, no tomen porque es terrible, ahora sí tomen ibuprofeno. Digamos, uno tampoco sabe cómo pararse. A usted como profesional, ¿qué cosa le ha sorprendido como novedosa que cambió en el transcurso de la pandemia? Yo te diría algo, incluso antes de contestarte esa pregunta, te diría incluso algún cambio mucho más profundo, que es... esta es una situación inédita que ha trastocado todas las leyes y regulaciones y conceptos de la salud pública. Tanto es así que, digamos, lo más importante en el inicio de esta pandemia fue tratar de desandarse de los modelos mentales que teníamos, de cómo razonábamos los fenómenos que ocurrían en la salud pública y tener que reacomodar los modelos mentales a una nueva dimensión que tiene una dinámica inusitada, que tiene una contagiosidad que no habíamos visto, que tiene una interacción universal que no habíamos visto nunca. Esta situación que estamos viendo ahora, ninguna persona viva ha vivido una cosa como la que estamos viviendo. Y eso, el primer gran desafío es dejar de pensar como veníamos pensando. Pero quebrar el esquema mental. Quebrar los esquemas, abrir los esquemas mentales, lo que se llama desaprender, para permitirse reaprender un modelo diferente. A muchos nos costó, nos llevó varias semanas retomar una dinámica donde cada día que pasaba, si no te anticipabas a algo, inmediatamente la realidad se adelantaba a lo que vos estabas haciendo. Y eso nos llevó varios días al principio de marzo y rápidamente tuvimos que ponernos por delante de la ola. Eso en términos generales. Una vez que uno se reacomoda el modelo mental, rápidamente entra en nuestra dinámica y yo creo que en el gobierno de la ciudad estamos relativamente bien en ese sentido. Ahora, más allá de eso, cada semana que ha pasado hemos aprendido algo importante y esa es la gran ventaja que ha tenido la Argentina en este momento con esta pandemia, que lamentablemente los países del norte han pagado el costo de la ignorancia o de la sorpresa y nosotros podemos aprovechar algo del aprendizaje, porque no es todo, como bien decís vos, cada semana vamos aprendiendo algo. Pero tal vez
vez lo más significativo que me parece a mí que ha pasado hace más o menos un mes y un poquito, y que nosotros hemos podido documentar con los repatriados en la ciudad, es que esta se creía que era una enfermedad de personas que hacían fiebre alta y algún síntoma respiratorio, Sí. y es evidente que el 70, 60, 70% de la gente tiene una enfermedad prácticamente sin ningún síntoma o que no lo nota. Y eso cambia totalmente las políticas públicas. Y eso hace que hemos definido estos 5 áreas de tanto cuidado, porque no es una cuestión de tomar la temperatura o que no vaya un febril, sino es prepararse porque el virus va a entrar en todos los lugares de la sociedad, porque no hay manera de anticiparse a un asintomático. Entonces lo que uno tiene que hacer es prepararse para detectar precozmente a la persona cuando se enferma, claro, y rápidamente distanciarla del lugar donde esté para que no contagie a otros. Doctor, bueno, a propósito de lo que usted dice, hasta hace un tiempo todo el mundo decía, no tengo fiebre, no tengo problemas pulmonares, estoy bien. ¿De qué manera alguien puede rápidamente constatar de que está infectado? ¿Hay alguna forma de que se ha enfermado, de que, ojo, si les pasa tal cosa, si sienten tal otra? Digamos, algunos síntomas muy marcadores son la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, una tos seca, no tanto a mucha secreción en la parte alta de la vía aérea, porque esta es una enfermedad que enferma un poquito más abajo en la vía aérea, pero por supuesto que dolores musculares, fiebre, todo eso es acompañante. Ahora, como te decía hace un ratito, hay una proporción, 2 de cada 3 se enferman sin ningún síntoma, con lo cual, y tampoco, porque mucha gente dice, bueno, entonces me testeo, y tampoco es una cuestión de testearse porque sí, ni con la PCR ni con los test rápidos, no, porque en los primeros días de la enfermedad el test da negativo, y hay que tener mucho cuidado en qué momento se testea. Claro. Por eso nosotros siempre decimos en los geriátricos, si aparece un caso positivo, distanciamiento de todo el mundo, a la espera de que pasen varios días hasta que el test pueda dar positivo, porque si no uno hace el test, da negativo, se quedan todos tranquilos y 5 días después están todos enfermos. Ese es un mensaje muy importante para todo el mundo, es que los test hay que hacerlos en el día que corresponde para que tenga utilidad el test que uno hace. Claro. Doctor, ¿qué está pasando con los chicos y con los adolescentes desde el punto de vista de la convivencia familiar, desde el punto de vista del tema psicológico, anímico? Lo pregunto porque ahí también hay diferencia entre los distintos distritos. Unos dicen, permitimos que los chicos vayan a hacer las compras con los padres, nada más, un padre con un hijo. Y otros dicen, no, es mejor que paseen, que vayan a dar un paseo corto, pero que no vayan a hacer las compras porque entran al supermercado donde hay otra gente. Bueno, ¿cuál es la mejor solución frente a ese tema? Hay una cosa que es importante decir, y es, desde que empezó esta pandemia en el mundo, las personas que están en los gobiernos tomando decisiones permanentemente toman decisiones dilemáticas. Es decir, nunca toman una decisión que busca un bien y que no genere un daño. Todas las decisiones que hemos tomado buscan un bien y generan un daño. Y lo que uno trata de hacer en esas decisiones dilemáticas que son cotidianas es tratar de tener la mejor ecuación entre el bien buscado y la probabilidad que ocurra y el daño generado y minimizarlo. Entonces, digamos, por supuesto que la cuarentena generó un montón de daños en términos económicos primero, sociales, afectivos, vinculares, de las esferas, digamos, de la salud mental. Pero lo que uno tiene que hacer, me parece a mí, es semana a semana, porque esto es una situación inédita, como dijimos, semana a semana, según la evolución de la pandemia en el lugar donde uno está y según el conocimiento que se tenga para esa semana en particular, ir tomando decisiones semanales. A nosotros en la ciudad nos pareció que era momento de dar cierto nivel de espacio, de caminata a los niños, porque los niños todavía, como decimos hace un ratito, todavía por delante tenemos una curva, una montaña, y los niños tienen que tener cierto nivel de esparcimiento, al menos afectivo y emocional, porque en algún momento vamos a tener un aumento de casos y vamos a tener que de vuelta cuidarnos todos nuevamente. Entonces, la decisión de que salgan a caminar es porque caminando, si mantiene la distancia, salvo con su progenitor, si mantiene la distancia, el riesgo es muy pequeño. El riesgo es que se pongan a jugar entre los niños, que se tiren en el pasto, que pongan a jugarse con otros. Y también, por supuesto, si van a hacer una compra, si andan tocando las cosas o se vinculan a otra persona, también aumenta el riesgo. Claro. Estaba pensando, en consecuencia, teniendo eso presente, ¿cuándo calcula usted, con todas las probabilidades de equivocarse, por supuesto no se puede ser fino y matemático en esto, pero más o menos para cuándo están esperando esa montaña, esa cantidad de casos que pueden incrementar la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva? Nosotros creemos que entre los últimos días de mayo, la primera quincena de junio, con una error de 1 o 2 semanas para adelante o para atrás, pero los últimos días de mayo, la primera quincena de junio, vamos a tener el aumento de los casos en la ciudad y por eso es que estamos tomando todas las medidas, preparando el sistema de salud y sobre todo comunicándole a la gente con toda claridad lo que estamos observando que viene ocurriendo y por lo tanto lo que pensamos que va a poder ocurrir en las próximas semanas. Doctor,
ya me quedé sin las preguntas, por lo menos hacía todas las preguntas e inquietudes que tenía. Si usted quiere reforzar algo, decir algo, la televisión, además de entretenimiento, de información, de servicio, y más en una situación como esta, no sé si hay algo que usted quiera subrayar o recomendar a la gente, y lo dejo ir a descansar, Claro. porque están desde temprano trabajando. Muchas gracias. Sí, me parece que el principal mensaje es decirle a la comunidad, esta pandemia le ha traído dolor a todos los pueblos de la tierra, y lo importante es que las pandemias todos las vamos a pasar, pero es muy importante saber cómo la vamos a pasar. Y la forma de pasar la pandemia de la mejor manera posible es cuidarnos entre todos, pensar en uno, pensar en nuestra familia, pensar en el prójimo, y cada uno aportar algo al cuidado de la pandemia. Si cada uno de nosotros toma las medidas de cuidado individual y colabora con alguien que necesite algún nivel de colaboración de distinto tipo, en términos afectivos, económicos o vinculares, vamos a pasar esta pandemia mucho más integrados en la comunidad, en la sociedad, y eso va a hacer que después del dolor que tengamos que pasar, que ojalá sea el menor posible, y estamos trabajando para que sea el menor posible, después de pasar ese momento seguramente vamos a tener una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa y sobre todo mejor vinculada, y que de alguna manera tengamos el camino para la construcción de una comunidad con una mirada un poco más común o con un proyecto más común en la sociedad.